Bien, mis hermanos, bienvenidos de nuevo todos. Dios los bendiga. Vamos entonces al estudio que hemos venido realizando acerca de los evangelios. Los invito por favor a que busquen en sus Biblias el Evangelio según Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor adicional. Quiero pedirles que por favor ubiquen en el Antiguo Testamento 2 libros. El libro de Levítico en el capítulo 12 y le pongan una marquita ahí, una tarjeta o lo que tengan a mano, porque vamos a estar yendo y viniendo a este pasaje. Levítico capítulo 12 y también, por favor, para que busquen Éxodo capítulo 13. Levítico 12 y Éxodo 13. Para los que no están familiarizados, Levítico y Éxodo hacen parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Son conocidos como el Pentateuco en el Antiguo Testamento. Entonces, por favor, ubiquen Levítico y ubiquen Éxodo, porque vamos a estar yendo a mirar, a leer algunos pasajes de allí durante este estudio, para que se nos facilite el asunto más adelante. Levítico y Éxodo. Bien, para comenzar, déjenme contarles lo siguiente. Aquí en Colombia, mis hermanos, bueno, todos saben, yo sé que estamos enterados de esto, debido a la pandemia, ¿no? Por el llamado COVID-19, famosísimo, que es un tipo de coronavirus, el gobierno nacional expidió el 8 de abril de este año un decreto, el decreto 531, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, que inicialmente fue de 14 días en todo el territorio nacional. De esa fecha, estoy hablando del 8 de abril, al día de hoy ya han transcurrido poco más de 40 días, quizás, porque ya ha sido ampliado. Sin embargo, en algunos municipios y departamentos pues se han tomado normas adicionales, otros han establecido fechas y horas de salida. Si ustedes saben, en los municipios cercanos a Bogotá, creo que se pusieron de acuerdo y todos tenemos los mismos días y las mismas cédulas, porque es con pico y cédula, ¿no? Para salir. Y son normas de aislamiento que, como hemos escuchado por noticiero, pues se supone que ayudan, ¿no? Para mitigar todo este problema del coronavirus. Como hemos escuchado en las noticias, algunos municipios ya han sido decretados como libres de coronavirus y han empezado a reabrir y a tener su vida cotidiana normal. Poco a poco vuelven a la normalidad. Sin embargo, hay otros municipios, como por ejemplo aquí en Mosquera, en esta semana se declaró la alerta naranja porque por esto de estar abriendo negocios y demás, pues se disparó el coronavirus aquí.
Y en una semana fue tenaz, el alcalde salió, hasta de mal genio y todo. Yo, si no se ponen juiciosos, cierro todo porque va a colapsar los hospitales. Y es interesante porque desde mi casa se ve un parque y acá hay mucha mascota. Y pues en principio la excusa de todos era la mascota, ¿no? Y después dijeron solamente uno. Entonces la mascota salía una hora con uno y a la otra hora con otro y a la otra hora con otro. Y ahora es muy simple en la mañana que ya dieron salida para hacer ejercicio. Ver parejas jóvenes de no más de 30 años hacia abajo, incluso jovencitas y jovencitos, caminando por la calle, agarraditos de la mano, besándose, como si nada pasara, sin tapabocas, sin guantes, sin absolutamente ningún protocolo de protección. En estos días veía como en los supermercados, cuando va a los supermercados, la policía le pide a uno la cédula para ver si de verdad está cumpliendo con la norma o no. Y vieran a las personas de mal genio porque no los dejan entrar en los días que no deberían estar en la calle. Y mi esposa me decía por estos días que salió que, que el alcalde ya quitó los policías solo de las entradas de supermercados y los puso en la calle. Entonces en los andenes el policía les pide la cédula a las personas. Y dice, bueno, ¿usted qué hace aquí? Se supone que usted tenía que estar en la casa. Sin embargo, mientras un policía, y la mayoría son bachilleres, piden papeles a uno, pues detrás de ese que paran vienen dos o tres que se pasan del andén. Y mi esposa escuchaba fácilmente como una señora le decía a la otra, uy, a mí no me tocaba salir hoy, pero no importa, tengo que hacer una vueltica. Y eso nadie se entera. Nadie se da cuenta porque eso nadie le pregunta a uno. Tenemos restricciones, hay normas, hay leyes, y las personas evaden el cumplimiento de esas leyes. Se sienten bien consigo mismas porque dicen, uy, yo sí soy más avispado que cualquiera, ¿no? Entonces aplican la ley del más vivo para ellos mismos, pasando por encima de lo demás y creen que ser vivo es mejor que ser sabio, que ser prudente. Son esas personas que se cuelan en las filas, en los servicios públicos, pasan por encima de los demás, simplemente porque se sienten bien siendo más vivos. Y le echan la culpa a esa malicia indígena, ¿no? Esa es la excusa en Colombia. Tenemos esa malicia indígena y esos somos los mejores en Colombia. Pero ¿qué pasa con las personas que somos creyentes y que creemos y confiamos en Cristo? ¿Deberíamos seguir la costumbre impartida y apelar en cualquier situación a la malicia indígena? ¿O deberíamos tener claramente un modelo a seguir apartado del mundo con el cual deberíamos cumplir la ley? ¿Deberíamos obedecer o no deberíamos obedecer? El título del estudio de hoy tiene que ver con eso. Se llama Cumpliendo la ley. Y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 21 en adelante hasta el versículo 24 inicialmente. Lucas, capítulo 2, versículo 21 hasta el 24 inicialmente. Vamos a dar lectura. Nuevamente Lucas, capítulo 2, del verso 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de perlas o dos palomas. Amén. Comenzar dándole gracias al Señor y estudiamos esta porción de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por este día que nos regalas de vida, Señor. Si abrimos los ojos es porque tú así lo quieres.
Gracias te damos por la lluvia, por el sol, Señor. Gracias por la salud que has guardado para nosotros hasta este día. Gracias también por la provisión, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada de alimento en nuestra mesa. No nos ha faltado un lugar donde podernos resguardar, donde descansar, con qué vestirnos. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, sobrinos, Señor, a los cuales tú has tocado, has invitado también y has mostrado la verdad de tu evangelio. Señor, te doy muchas gracias por esta herramienta que podemos utilizar, por cada hermano y hermana que se ha podido conectar a través de esta plataforma en esta mañana para junto conmigo escuchar, aprender y escudriñar tu palabra. Señor, te doy gracias por todas las verdades que traes para nosotros. Te pido de nuevo, Señor, que estés usando a este tu siervo para exponer la palabra verdad tal cual es. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, obre en nuestras vidas para edificarnos, para madurar, para ser cada día más como tú, Señor, de acuerdo a tu propósito. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a estar dispuestos para entender, para escuchar, para tener nuestra mente abierta, atenta a todas estas verdades. Este tiempo, Señor, lo dejamos en tus manos, dándote las gracias, dándote la gloria. Y hacemos esto en alabanza a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cumpliendo la ley. Continuamos con el hilo conductor de nuestro estudio de los evangelios. El doctor Lucas, aquí en este evangelio, el médico amado, nos ha mostrado a través de la historia de los pastores que estaban por allí cerquita al día que el Señor Jesús nació, cómo actuar, cómo reaccionar ante un llamado del Señor. En el estudio anterior veíamos que luego del anuncio, estos hombres, escuchando el mensaje, entendiéndolo, oyéndolo, dejaron todo atrás. Tomaron una decisión y con mucho ánimo y mucha diligencia caminaron lo que fuera necesario con tal de encontrar al niño recién nacido. Y mientras lo buscaban, preguntaban y compartían lo que vieron y oyeron, hasta que indagaron y lograron encontrar el lugar preciso. Y cuando llegaron allí, pues también le contaron a María los que estaban allí, relataron todas las maravillas de Dios, lo que escucharon, cómo cantaban y alababan al Señor. Y dice la palabra que María con diligencia memorizaba, ¿no? Guardaba en su corazón, dice allí, para no olvidarlo y poder pensar en estas maravillas. Finalmente vimos que un actuar de este tipo, diligente, dejando todo, escudriñando, memorizando, siempre va a desembocar en algo que no es para pérdida, y es un espíritu de adoración y de glorificación a Dios, constante para Dios en todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Esta noche agitada, pues ya estaba por terminar. Los pastores y las demás visitas que estaban por allí, pues se irían a descansar. Posiblemente José y María y el bebé recién nacido también necesitaban descanso y recuperación. Dios sabe esto. Dios sabe cómo funciona el cuerpo humano. Pues obviamente Él lo diseñó, Él lo creó. Siglos atrás del nacimiento del Señor Jesús, como parte de las leyes dadas al pueblo de Israel en el desierto, existían algunas normas, unas leyes enfocadas a la sanidad, leyes sanitarias que procuraban el bienestar del pueblo. Esta mañana, acorde con el texto que acabamos de leer, quiero enumerar 3 aspectos de la ley del Señor, o de la ley de Moisés, como es llamado en la Biblia, que el Señor Jesucristo cumplió. Y los cumplió a pesar de ser un bebé. Las cumplió desde su nacimiento. Y algunas de ellas, como estaremos viendo, ni siquiera eran necesarias que las cumpliera, pero sí indispensable que las cumpliera. Veamos entonces Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice este versículo lo siguiente. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño.
Posiblemente, mis hermanos, o muy seguramente, María y José pues ya no estaban en ese lugar a donde llegaron, en ese mesón. Seguramente el niño no permaneció en ese pesebre, que era el comedero de los animales, por más de una noche. Seguramente María y José ya habían encontrado otro lugar en donde refugiarse, ya estaban durmiendo mejor, porque si nosotros vemos, el versículo 21 comienza con una referencia de tiempo. Dice 8 días. Es decir, entre el verso 20 y el verso 21 ya pasó una semana. No fue la misma noche, ya ha pasado una semana. Y el primer punto de la ley, del cumplimiento por parte del Señor, está allí en el versículo 21, y era circuncidar al niño. Circuncidar al niño. Según el teólogo Bob Putley, para aquel tiempo, toda la gente en el Mediterráneo, cerca de Israel, se circuncidaba, excepto los filisteos. Los romanos hacían un rito similar a este al 9º día de nacido, los griegos al 7º día de nacido, y los árabes lo hacían a los 13 años de edad, de acuerdo a la edad que tenía Ismael, hijo de Abraham, cuando Abraham, lo circuncidó y se circuncidó él mismo. Eso está en Génesis capítulo 17, versículos 23 y 26. Voy a compartir aquí una pantalla para que lo podamos ver. Pastor, yo tengo una pregunta. Señora. Señor, Señora. ¿qué es circuncidar? Para allá, hermana. Ya voy para allá. Es Camilo, pastor. Es Camilo. ¿Sí se está viendo? Sí. Listo. Entonces estamos hablando de circuncisión. En Génesis capítulo 17, no lo busquen, aquí está en la pantalla, dice lo siguiente, estoy en el versículo 23 al 26. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y todos los siervos nacidos de casa, a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. La palabra circuncidar quiere decir literalmente cortar alrededor. Entonces lo que tenían era que remover la carne en el miembro masculino de cada uno de los hombres que estuvieran con Abraham en ese momento. Dice el versículo 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años. Esto es lo que tienen como base los árabes para hacer o para cumplir con este ritual allí. Volviendo a Lucas, debemos recordar que el rito de la circuncisión era un signo de pacto o del pacto que se había hecho entre Dios y Abraham. Ese pacto que está allí en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 14. Simbolizaba la consagración del pueblo de Israel a Jehová. Es decir, todos los judíos debían hacerlo como símbolo del pacto con Dios. Pero también para el creyente, ojo con esto, para nosotros en este tiempo, desde una perspectiva más espiritual, el símbolo de circuncidar de la palabra tiene que ver con quitar el cuerpo de pecado al consagrarse al Señor. Esto lo digo de acuerdo a lo que menciona el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11, que está en su pantalla, donde dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de manos, es decir, no es el mismo cortar el prepucio como lo hizo Abraham, no hecha de manos al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión en Cristo. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con ese nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Somos hechos nuevas criaturas. De acuerdo a Levítico 12, que lo vamos a estar viendo más adelante, que les dije que lo buscaran,
La circuncisión debía realizarse una semana después, a los 8 días de nacido. Cada generación para el pueblo de Israel debía hacerlo, incluidos los esclavos de ellos. En Éxodo capítulo 4 y Josué capítulo 5 se muestran algunas especificaciones no muy detalladas de los utensilios que se utilizaban para esto. No hay ningún lugar especial en la Biblia donde se diga que se debe hacer. Es decir, no era necesario que fueran al templo. Lo que sí dice la Biblia, de acuerdo a lo que hizo Abraham, es que el padre de familia es quien lo realiza. En este caso específico de Lucas, cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, quien debía hacer la circuncisión era José. Era José. Bien, ya dijimos que la palabra circuncidar significa cortar alrededor. Como lo vimos, pues es una práctica un poco sangrienta, ¿no? Pero es muy importante para los judíos. Era tan importante para un judío que esta ceremonia se hacía incluso en el sábado, en el día de reposo. Si los 8 días caían en día de reposo, se hacía. Se hacía. La pregunta para nosotros en este momento, regresando a Lucas, debería ser, ¿era necesario que el Señor Jesucristo fuera circuncidado? Recordemos que inicialmente, o para aquel tiempo, el significado de la circuncisión era consagración a Dios. Pero es que Jesucristo es Dios. ¿Sería necesario consagrarlo? Y si pensamos en el punto espiritual del cual habla Pablo ahí en Colosenses 2:11, con referencia al pecado, ¿cierto? Cortar ese cuerpo de pecado. ¿Sería necesario que el Señor fuera circuncidado? Pues Jesucristo nació sin pecado y sin corrupción. Entonces no tiene ningún sentido que fuera necesario martirizarlo con semejante práctica como señal de limpieza del pecado. Entonces, si Cristo no necesitaba ser circuncidado, consagrado, ni limpiado de pecado simbólicamente, podríamos pensar también, ¿necesitaba ser bautizado? Y esta fue una buena pregunta, o es una buena pregunta, y es un cuestionamiento que debía haberse hecho Juan el Bautista cuando vio venir al Señor ante él, ¿cierto? Allí en Mateo 3, capítulo 3, que lo ven allí en su pantalla. El Señor, o mejor, el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, porque tú eres Dios, tú eres el Cristo, y tú vienes a mí. Y la respuesta del Señor Jesús es bien interesante. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Interesante. La respuesta a las dos preguntas que yo hacía antes ¿era necesario que el Señor fuera circuncidado y era necesario que fuera bautizado? La respuesta es no. Jesucristo no necesitaba ser circuncidado ni tampoco ser bautizado. Además, pensando humanamente en el hecho de la circuncisión de Cristo, le marcaría de una manera profunda que resultaría para ejemplo de muchos judíos y también para nuestro ejemplo hasta el día de hoy. Y esto lo digo porque Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 3, diciendo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y cuando nosotros vemos el texto bíblico, sabemos que es imposible para cualquier ser humano guardar toda la ley, cumplirla al pie de la letra, toda, imposible. Pero sí hubo un hombre sobre la tierra que fue capaz de cumplirla completa, y era el Señor Jesús. El Señor Jesucristo no necesitaba ser circuncidado, pero sí le convenía, como testimonio de quién era en la tierra, cumplir toda la ley. Incluso el mismo Señor Jesús
en el famoso Sermón del Monte, que aún muchos cristianos judaizantes hoy día quisieran cumplir al pie de la letra. El Señor Jesucristo mismo, en el versículo 17 y 18 de Mateo 5, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es interesante porque en el texto que vamos de Lucas, el Señor Jesucristo es un bebé. Un bebé que podríamos mirarlo de alguna manera como indefenso, como cualquiera de nosotros. Pero fíjense que de alguna manera el Señor utilizó a María y a José para cumplir la ley completa, total, aún siendo bebé. Interesante, interesante esto. Y fue tan así el cumplimiento de toda la ley, porque él fue el único capaz de hacerlo, que lo llevó a tal extremo y a tal cumplimiento preciso de cada una de ellas, de las normas dadas por Dios siglos antes, lo hizo tan bien al punto de estar colgado en la cruz y declarar: consumado es. Toda la ley escrita para el pueblo judío fue cumplida en el Señor Jesucristo desde el mismo momento en que nació. Y lo primero que vemos allí es: le circuncidaron. Y en la segunda parte del versículo 21, ahí en Lucas, dice que le pusieron el nombre Jesús. Este día en que se realizaba el rito de la circuncisión era el día en que se le ponía el nombre al bebé. Y bueno, como lo vimos en Lucas capítulo 1, pues Zacarías le puso su nombre a Juan, ¿no? Y aquí María y José pues eran los encargados de ponerle el nombre al bebé. Y bueno, es una bendición que no tuvieron que ponerse a preguntarle a los papás, ni buscar listas por internet, ni devanarse el cerebro buscando un nombre compuesto que les gustara y que se adaptara a la cara del bebé. No, en Lucas 1:31 el mensajero de Dios, el ángel Gabriel, ya les había dado la instrucción de cómo debería llamarse. Y el nombre que deberían ponerle era Jesús. Jesús. Lucas 1:31, Gabriel está hablándole a María y dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y esto concuerda con lo que ya vimos en Mateo capítulo 1, versículo 25, revelado por sueño a José, el esposo de María, donde dice: pero no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José y María eran conscientes del nombre que debían colocarse, y recordemos que Jesús, el nombre Jesús, significa Yahvé salvación o Jehová salva. Esto es lo que significa Jesús. Entonces ya vimos en el primer aspecto de cumplimiento de la ley en el Señor Jesucristo es la circuncisión. Era parte de la ley y se cumplió en la persona de Cristo Jesús. El segundo aspecto lo encontramos en los siguientes versículos. Versículo 22, en la última parte, voy a dividirlo un poquito, la última parte del versículo 22 y el versículo 23, que dice lo siguiente: conforme a la ley de Moisés, estoy en el versículo 22, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y en el versículo 23 vemos un paréntesis, ¿lo notan? Es como si estuviera insertado ese texto allí. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. El segundo aspecto de cumplimiento del Señor Jesucristo siendo bebé es la redención del primogénito. La redención del primogénito. Hablemos de qué es la redención del primogénito. Quiero invitarlos al libro de Éxodo, que les dije que separaran un poquito al comienzo. Éxodo capítulo 13. Vamos al Antiguo Testamento.
Éxodo capítulo 13. Por favor, pongan una marca ahí en Lucas porque vamos a regresar, que no se les pierda. Éxodo capítulo 13. Oh, no puede ser. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es. El Señor Jesús era judío y era el hijo primogénito de María. Y según la ley de Moisés, el primogénito debe ser entregado en consagración a Dios para que lo santifique. Ojo con esto, mis hermanos, porque debemos entender que en el tiempo en que se estableció esta norma, los judíos estaban en el desierto, ¿recuerdan? Habían sido sacados de Egipto, estaban en el Sinaí, dando vueltas durante 40 años en el desierto, y el Señor da esta ley. Y la ley dice que todo primogénito que abre matriz de hombres o de animales debe ser consagrado al Señor. En ese tiempo en el que fue dado esta ley, esta práctica era en cierta manera común dentro de los pueblos paganos de aquel tiempo. ¿Qué se hacía en ese tiempo? Incluso, o sea, consagrar aquí, consagrar significa ofrecer en sacrificio a. Eso es lo que significa consagrar. Y los pueblos paganos de aquel tiempo tomaban a sus hijos primogénitos y los consagraban a sus dioses en procura de agradarles. En pocas palabras, mataban a sus hijos primogénitos para sus dioses. Eso era lo que hacían los pueblos paganos. Y cuando esto se le escribió al pueblo de Israel, posiblemente entendieron lo mismo. Posiblemente entendieron lo mismo. Por eso el mismo Señor se encargó de aclarar qué era lo que quería mostrarles. En Números, no lo busquen, lo tengo ahí en la pantalla. En el libro de Números, capítulo 3, versículo 13, hay esta aclaración. En el libro de Números, el Señor ha establecido que la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, era la que tendría el linaje sacerdotal. Y los sacerdotes serían los descendientes de Aarón, que venía de la tribu de Leví. Y el Señor les da unas normas claras a los sacerdotes. Dentro de esas normas les dice lo que está aquí en Números 3:13. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Pero más adelante, en el capítulo 18 de Números, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Todo el que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, serán tuyos. Le está hablando Dios a los sacerdotes consagrados para el servicio en el tabernáculo. Serán tuyos. Pero, viene la aclaración que está ahí en negrita y subrayado, pero harás que se redima el primogénito del hombre. Y viene esta palabra, redención, que se redima. Y como ya lo hemos venido estudiando en nuestro estudio de soteriología, redención, ¿qué significa? Liberación por un pago o ser rescatado por un precio. Eso es redención. Y dice aquí, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También hará redimir el primogénito de animal inmundo. ¿Cuándo? Versículo 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos. Y el precio eran 5 ciclos. 5 ciclos de plata. Cada ciclo equivale más o menos a 14 gramos. Es decir, el pago por un niño o por un animal inmundo era más o menos 70 gramos de plata que tenían que llevar al sacerdote. En otras palabras,
para que entiendan de qué se trata esto. Para el pueblo de Israel estaba establecido que todo animal y todo ser humano que naciera y fuera el primogénito, ¿cierto? El primero, debía ser llevado al templo para ser ofrecido en sacrificio a Dios. Pero el Señor no acepta sacrificios de animales inmundos y tampoco de seres humanos. Entonces debía ser rescatado de alguna manera frente al sacerdote y los papás debían llevar al bebé de un mes al templo, entregarlo, ofrecerlo al Señor, al mismo tiempo entregar los 5 ciclos para que ellos se pudieran quedar con el bebé y criarlo como debe ser. Espero que me estén siguiendo en la explicación. Este ejercicio se llama redención. José y María tuvieron que ir, luego de un mes de nacido el Señor Jesús, hasta el templo y presentarlo frente al Señor para ser consagrado. Y dice aquí el texto en Números que será de Dios, será tomado como santo. Los demás animalitos, como dice el versículo 17, el primogénito de la vaca, el primogénito de la oveja, el primogénito de la cabra, no redimirás. Santificados son. Esta ofrenda era tomada como santa delante de Dios y debían morir. Eran sacrificados y la sangre de ellos eran rociados sobre el altar y quemados, como dice allí, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Esto era parte de la ley. Esto lo conocía María, lo conocía José. Y en cumplimiento de esto, el segundo punto que encontramos, que cumplió el Señor Jesucristo aún siendo bebé, fue la redención del primogénito. Y lo cumplió porque María y José lo sabían. Y cumplieron también las normas de la ley de Dios. Interesante. Pero la tercera parte, el tercer punto que encontramos allí, está en la primera parte del versículo 22 y el versículo 24. Volvemos a Lucas. Volvemos a Lucas capítulo 2. La primera parte del versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, interesante, purificación de ellos, y el 24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ya vimos la circuncisión en cumplimiento, ya vimos la redención del primogénito en cumplimiento, ahora vemos la purificación de la mamá en cumplimiento a la ley de Moisés. Esta fue una foto de un paparazzi que tomó cuando llegaban ellos al templo. ¿Ven lo que lleva José en la mano? María lleva alzado al bebé de un mes. José lleva un palomino, una paloma, unos animalitos en una jaula. ¿Por qué hacían esto? Bueno, miremos lo siguiente. Mis hermanos, si se me corta, yo me reconecto. Ya vamos a terminar, pero ya casi se me va a acabar el tiempo. Si yo les digo la frase aislamiento social, ¿se les hace conocido el término? Pues, me imagino que no todos estamos en aislamiento social hace más de un mes. Lo mencioné al inicio del estudio con las normas del gobierno. Estamos en cuarentena, ¿por qué? ¿Por qué estamos en cuarentena? Para evitar que el virus se propague, para que hayan menos muertes. El silencio aquí una cosita. ¿Cierto? Por eso es que estamos en cuarentena. Para entender esto de la purificación, debemos entender que este tema de la cuarentena no es nuevo y que es una forma de aislar las enfermedades evitando que se propaguen y haya una mortandad terrible. Aislar el problema es un tema de salud pública desde cierto punto de vista. Vamos, por favor, a Levítico capítulo 12, que les dije que buscaran al comienzo. Levítico capítulo 12, para poder entender esto. Se va a cortar.
Levítico capítulo 12. La purificación